Según San Juan, capítulo 1, perdonados del pecado. También nuestro tema de este febrero 2026, y no sé para usted, pero para mí increíblemente ya estamos a 4 de febrero. O sea, no sé a qué hora se fueron 4 días de febrero, hermano, pero bueno, trataremos de aprovechar este mes para poder atender, aleluya, este tema glorioso, que es la base central del cristianismo, el perdón de los pecados. Es la base de la predicación del evangelio. No es otra cosa lo que hizo Cristo cuando comenzó a predicar, sino que el arrepentimiento de los pecados, el perdón de ellos. Juan no hizo otra cosa más que hablar de arrepentimiento de pecados y del bautismo para el perdón de pecados. Y bueno, la Biblia es muy clara, amén, respecto a este tema, y para la iglesia necesita ser muy claro. Así que el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdeme a orar. Dios, quiero darle gracias, darle gloria, honra, alabanza. Señor, te ruego, mi Dios, que puedas hablar a nuestras vidas a través de esta escritura, Señor, que nos sea comprensible, que nos sea revelada por tu Espíritu Santo, Señor. Hoy, Dios, hacemos a un lado, Dios, nuestra inteligencia, hacemos a un lado nuestra lógica, Señor, para aceptar tu enseñanza según tu palabra, para aceptar, mi Dios, lo que tú quieres revelarnos por medio de ella, Dios, y que a través de esa revelación, Señor, tú nos guíes, mi Dios, para estar, Señor, aleluya, buscando el perdón de nuestros pecados, para cuidar de ese perdón, Señor, y para poder seguir caminando hacia el cielo según sea tu voluntad, mi Dios. Gracias, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es clara cuando tú la revelas. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje pasado, aleluya, veíamos la escritura principal donde dice que se llamará Jesús porque él perdonaría los pecados de su pueblo. Es decir, centra este perdón, hermano, aleluya, por llamarlo de alguna manera, en una pequeña comunidad, aleluya, israelita o judía, donde el Señor va a manifestar su poder a través de escogerlos y de perdonarles toda la maldad, aleluya, que ellos cometen, han cometido y cometerán. Porque así es el Señor cuando lo ha escogido. Pero llegamos a este punto donde el evangelista, este hombre Juan, hermano el Bautista, aleluya, dice que ve a Cristo, y entonces él hace una declaración universal. Lo que hace Juan, hermano, aleluya, es presentar a Cristo, aleluya, como aquel que puede perdonar los pecados del mundo entero, amén. Obvio, entendiendo que esto, hermano, aleluya, se sujeta a que la persona se arrepienta. Y cuando Juan, hermano, aleluya, atiende a Jesucristo como el Cordero que quitará el pecado del mundo, hermano, él está trayendo, aleluya, a la memoria la ilustración de todos aquellos sacrificios que se hacían, hermano, aleluya, en el Antiguo Testamento, para que los hombres pudieran de alguna manera, aleluya, aplacar la ira de Dios por causa de los pecados cometidos, de las ofensas hacia su Dios. Y dentro de lo establecido era que debía, aleluya, de haber derramamiento de sangre, que debía de darse una vida por causa de los pecados cometidos. Tanto es así, aleluya, que en el libro de Isaías, si no mal recuerdo, 53:7, dice que él fue llevado como un cordero, aleluya, para morir por nuestros pecados. Y si vemos el Nuevo Testamento, nos dice que fueron por él, hermano, lo tomaron preso y después de eso lo trajeron sin que el Señor, literalmente como un cordero, pusiera una oposición, aleluya, a esa toma que hicieron de él, para después traerlo, castigarlo y finalmente ponerlo en la cruz, donde él derramaría cada gota de su sangre, aleluya, con la intención de limpiar nuestro pecado y de morir en lugar nuestro. Así que Juan, hermano, está tratando, amén, de centrar, aleluya, el mensaje de todo lo que es el evangelio, diciéndonos: él es el Cordero que quitará el pecado del mundo. Y esto es importante entenderlo, porque cuando habla del Cordero, hermano, entonces él usa la figura para que nosotros sepamos
que alguien muere por nosotros, que alguien más, aleluya, recibirá el castigo de mis hechos, recibirá el castigo de mi pensamiento, recibirá el castigo de mi acto, que alguien más, hermano, aleluya, tendrá que ser sometido en mi lugar. En el libro de de Levítico, capítulo 16, que ahí estamos dentro de la ley, y es muy importante Levítico y Deuteronomio, obvio todos los 5 libros, pero cuando ya hablamos de Números, Levítico, Deuteronomio, hablamos de la ley establecida, de cómo deberían de funcionar las cosas. Hay una porción muy interesante, Levítico 16, versículo 15 y 16, para tener nosotros una ilustración de lo que está, aleluya, haciendo Juan. Después está hablando del trabajo del sacerdote, en este caso de Aarón. Dice que él presentaría un cordero por sus pecados, se limpiaría a través de ese sacrificio, y entonces después de que él hace eso para él, dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Dice que la muerte de este cordero, hermano, y el derramamiento de su sangre sería como una forma de propiciar, sería una forma, hermano, de traer un perdón sobre un pueblo, dice, por causa de rebeliones y de pecados. Así que tú y yo tenemos que tener muy claro, y yo sé que muchas veces está claro en nuestras vidas, hermano, pero sabes, una de las estrategias del diablo es trabajar en nosotros, hermano, en creer, aleluya, que ya fuimos perdonados, y en ese sentido, hermano, tú y yo no tendríamos que funcionar de ninguna otra manera, no tendríamos que ajustar nuestra vida para honrar a Dios, no tendríamos que vivir de diferente manera. Es decir, el perdón de los pecados tiene eternidad y se hace por Dios, hermano, y una vez perdonados no hay quien lo arrebate, eso es real. Sin embargo, tenemos que entender, aleluya, que toda persona perdonada necesita, aleluya, saber que este perdón, hermano, y este sacrificio de Cristo nos pone, aleluya, en el punto de tener que guardar algo que se nos ha regalado, algo de lo cual nosotros hemos sido dotados sin ningún costo para nosotros. Hablar de la salvación a través del sacrificio del Cordero es entender, hermano, con claridad que cada uno de nosotros, hermano, pudiendo estar en la cruz como los malhechores que estaban al lado de Jesucristo, aleluya, esos pudiéramos haber sido tú y yo. Y podríamos haber tomado la actitud del que dijo, pues si tú eres Cristo, sálvame, rescátame, perdóname, pues tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender literalmente el sacrificio hecho por Cristo en nuestro lugar. Es decir, muchos de nosotros, hermano, si no es que la mayoría, aleluya, no hemos recibido la consecuencia de nuestros pecados por causa de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Muchos de nosotros, hermano, aleluya, muchos pecados fueron ya borrados, aleluya, para no tener, hermano, ninguna validez hacia nuestro futuro. Y eso tiene causa en la cruz, tiene causa en la muerte del Cordero perfecto en nuestro lugar. Por eso es que aquí quise leer para que tú entiendas, la sangre tiene que ser derramada. La sangre es, aleluya, en donde reside la vida, y es la sangre la que se derrama para que tú y yo tengamos esa vida. Así que entendiendo, aleluya, que este cordero, hermano, aleluya, es para limpiar nuestro pecado, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice la Biblia que Cristo, hermano, ofrecido una vez y para siempre. Tú y yo tenemos que aprender a aceptar el sacrificio de Cristo por el perdón de pecados. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque sabes, hermano, una de las estrategias en el mundo espiritual es que las personas, aleluya, no podamos sentirnos perdonadas. Muchas veces el diablo va a buscar condenarnos a través de la conciencia, hermano, aleluya, replicando en nuestras mentes. Muchas veces, hermano, aleluya, alguien más se encargará, aleluya, de señalar nuestro pecado con la intención de condenarnos. Hermano, la condenación no proviene de Dios proviene el perdón sobre nuestros pecados. Porque una persona condenada, hermano, aleluya, de una forma molesta, son personas, hermano, que pueden caer, aleluya, amén, en baches anímicos, son personas que pueden incluso llegar, hermano, al suicidio. ¿Por qué? Porque la condenación hace presa de su mente, la condenación hace presa su alma, y entonces la persona cae en una tristeza tan profunda, hermano, aleluya, de la cual no se puede recuperar. Es algo interesante entender que Cristo murió por nosotros siendo perfecto, que Él se ofreció una vez para siempre con una intención clara, que nosotros no vivamos condenados. Ahora, no vivir condenados no significa que entonces vivamos con la libertad usándola para el libertinaje. Se refiere, hermano, a que tú y yo podamos entender el valor de lo que se nos entregó, que Cristo entregando su vida, Cristo esperando un tiempo perfecto hasta que sus enemigos estén bajo sus pies, va a venir por nosotros, por un pueblo perdonado, por el pueblo que aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, para el perdón de sus pecados. Hay pecados que tú y yo podemos asimilar muy graves, hay pecados que tú y yo podemos asimilar ligeros, porque tenemos a veces esa capacidad, quiero decirle entre comillas, de poder darle un valor al pecado. Decimos, este es ligero, este es muy malo. Y cuando tú y yo calificamos el pecado, hermano, entonces tenemos problemas porque podríamos ser permisivos en el pecado. Y para Cristo, hermano, para Cristo el pecado es pecado. Es decir, Él no vino y dijo, voy a morir aquí en esta cruz por el drogadicto, porque ay, qué bárbaro, por el asesino, porque pues es el más malo. El Cordero fue a la cruz para pagar todo aquello a lo cual se le llame pecado y nos infecte. Todo aquello, hermano, que pueda ser pecado y nos ensucie, por todo eso el Cordero fue y derramó su sangre. Su sacrificio está hecho hasta para que el mentiroso vaya al cielo. Y mira que la mentira tú y yo la podemos pasar, hermano, como un acto que no tiene problema ya. Como un acto al cual no deberíamos de arrepentirnos. Pero sorpresa, Cristo murió aún por un mentiroso. ¿Estás aquí? Hermano, el Cordero en la cruz habla y representa, hermano, aleluya, que Dios decidió hacer un plan por alguien que ni siquiera tenía conciencia de la necesidad de ser perdonado. Hablar del perdón de pecados es entender que alguien dio su vida por nosotros. Ahora, es importante entender que tiene la figura de Cordero por todo el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero en nuestro caso, no murió un Cordero, murió Cristo Jesús, un hombre. Hebreos 1. Aquí en relación al 10 que estamos leyendo, hay una referencia muy interesante en el Hebreos 1. Y yo creo que son de esas escrituras que tú y yo leemos y que a veces hasta podemos brincarnos. Pero siempre es importante leer la Biblia con cuidado. Dice, está Pedro hablando, Pablo, vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escucha lo que dice de Cristo. Dice que Él purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, en esta escritura, hermano, que yo la ubico porque eres la sustancia de Dios, por eso lo tengo presente, pero yo no tenía presente que Pablo había escrito junto con eso, que Cristo, hermano, aleluya, yo lo sé porque lo sabemos, pero que aquí estaba escrito esa parte gloriosa donde dice, Él purificó nuestros pecados. ¿En dónde podríamos ubicar o tener una referencia de lo que está hablando Hebreos, hermano? Dice, Él purificó nuestros pecados en sí mismo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 10, porque Él murió y derramó la sangre. Ahora, algunos de nosotros tenemos clara la escritura en Isaías. Hay una escritura en Isaías que dice, si tus pecados fueren como la grana, ¿qué va a pasar? Van a ser emblanquecidos. Y si fueron como el carmesí, ¿qué va a pasar? También van a ser blancos como la lana. Entonces, la purificación, hermano, de nuestros pecados no está hecho solamente en el sentido de decir la palabra te perdono. El otro día yo lo comentaba, no está, hermano, en ese poder de la palabra de Dios decir te perdono, sino que Dios, pudiéndonos perdonar de palabra, decidió cumplir con lo que Él mismo estableció, enviando a su Hijo para que muriera por nosotros, derramara su sangre. Él no se resistiera a tal sacrificio en nuestro lugar, de tal manera que por medio de Él, hermano, todo creyente pueda purificarse de su pecado, que su pecado, por muy sucio que sea, puede venir a ser blanco y resplandeciente por causa de que este Cordero del cual habla Juan puede, hermano, aleluya, obrar sobre aquel que se arrepiente, sobre aquel que reconoce su pecado, sobre aquel que por encima de todos sus defectos dice, Cristo es el Cordero que quita mi pecado, es la sangre del Cordero derramada en la cruz, la que purifica mi mancha, la que limpia mi cuerpo de mi pecado. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia es clara y dice que nadie, hermano, sin santidad nadie puede ver al Señor. Es decir, para que nosotros podamos entrar al cielo el día en que Él nos llame, el día en que Él venga, vamos a necesitar estar limpios. Y también lo dice Jeremías, por más lejía que amontones sobre tu cuerpo, por más jabón que le eches al estropajo, hermano, por muy duro que te des, dice, tu pecado permanecerá. Así que nosotros tenemos que comprender que la muerte era necesaria para que nosotros pudiéramos, hermano, hoy disfrutar de una limpieza. Escúchame bien esto, para que podamos disfrutar de una limpieza que ni siquiera vemos. ¿O quién de nosotros puede verse limpio? No sabemos perdonados, pero el que nos ve limpio es Dios. Cuando voltea y nos ve, hermano, apegados al sacrificio de Cristo, nos ve limpios. Y dice un limpio, otro limpio, otro limpio, otra limpia, otra más limpia. Uy, pues puro limpio. Por Cristo Jesús, un perdonado, un purificado. En el libro de Hebreos, vamos a volver ahí mismo, ahora en el capítulo 9, es que es necesario que la iglesia, hermano, tenga firmes sus convicciones del perdón de sus pecados. Como paréntesis nada más, uno de las características de un incrédulo es que no puede concebir que alguien malo, que alguien que haga cosas malas pueda ser perdonado. El incrédulo no puede concebir que esto pase. No, su razón no le da a más a decir, ¿cómo es posible que esto pase? Bueno, porque después lo veremos, pero el amor, hermano, el amor es un vínculo
que hace que el perdón de pecados llegue sobre nuestras vidas junto con la misericordia. Sin el amor y la misericordia, hermano, de Dios sobre nosotros, este perdón no podría ser alcanzado. ¿Estás aquí? Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. El libro de Hebreos, capítulo 9, después haremos más hincapié en eso, versículos 16 y 17. Escuche este versículo junto con lo que estábamos viendo antes. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo tuvo que morir para heredarnos la vida eterna. La vida eterna proviene por medio del perdón de los pecados. Es decir, aquel que vino con la intención de heredarnos la vida eterna, hermanos, tuvo que morir, porque en tanto que Él vive, no puede heredar. Entonces, tú y yo tenemos que comprender, aleluya, que las cosas, hermano, que se dan en la cruz, la forma en la que Cristo murió por nosotros, tiene, aleluya, que tener la validez de la ley. Tuvo más bien que haberse cumplido, aleluya, al pie de la letra, lo que la ley establecía para que el perdón, hermano, de Dios sobre un individuo pueda tener, hermano, aleluya, la legalidad espiritual correcta, una legalidad perfecta. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da, hermano, la matiz de un tribunal, donde habrá un juicio en donde un acusador, hermano, aleluya, hará el trabajo de ponernos a nosotros como los culpables, y del otro lado un defensor, Jesucristo, quien busca, hermano, aleluya, ponernos en la línea de herederos de vida eterna, de herederos de justicia, de herederos de justificación por causa de su muerte. Entonces, cuando nosotros no alcanzamos a mirar que cada cosa que hizo Cristo, cada paso que dio, la forma en la que vivió, en cómo se comportó, la forma en que se dejó apresar, la forma en la que él mismo dejó que Judas lo entregara, que son preguntas que a muchas personas se les hace un cuento de hadas. Ay, ¿cómo va a dejar que Judas lo entregue? Pues si él sabía quién era. Y pues porque él dijo: es necesario que se cumpla la palabra de mi Padre, y esta es su palabra, y yo tengo que sujetarme a ella, y aunque tenga a mi enemigo durmiendo junto a mí, tengo que amarlo, porque yo tengo que cumplir al pie de la letra. ¿Para qué? Para que mi herencia de vida eterna pueda ser recibida. Hermano, ¿qué más quisiéramos? Que Cristo no hubiera venido, créemelo. Aquellos que entendemos lo que Cristo pasó, dices: híjole, ¿por qué tuviste que venir? ¿Por qué tuviste que dejar que te escupieran en mi lugar? ¿Por qué te humillaste dejando tu santidad? ¿Por qué te humillaste dejando que te sirvieran los ángeles para venir y ser tratado como te tratamos? ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia, la palabra del Padre, solicita perfección para borrar pecados. Solicita derramamiento de sangre para limpiar el pecado. Solicita, hermano, voluntad para que nada de lo que se ofrezca a cada uno de nosotros tenga que ser, hermano, aleluya, enjuiciado. Es decir, Cristo no puede ser enjuiciado por haber muerto por nosotros. Si nosotros vamos en términos un poco más legales, humanos, y que Dios guarde mi boca, pero si yo tuviera que ir a la cárcel, pues mi hija no puede venir y decirme: oiga, yo voy en el lugar de mi papá. No se puede. O si uno de nosotros va a ir a la cárcel, yo no puedo ir y decirle: espéreme, yo voy a ir en su lugar. Hasta los menores de edad tienen que ir al correccional. ¿Estás aquí? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios tuvo que enviar a su Hijo porque no había alguien de nosotros que pudiera ir en lugar de todos nosotros. Que aquí en esta ley Dios dijo: pues tengo que poner al que tiene que pagar, tengo que cargar todo el pecado que el mundo comete para que sea en él y por él para vosotros. Así que lo que está haciendo Juan, hermano, declarando
al Cordero que quita el pecado del mundo es generando una universalidad para que ni lengua, ni cultura, ni color de piel y ninguna frontera, aleluya, pueda tomarse este evangelio de perdón de pecados como propio y hacerlo solamente para ellos, sino que la extensión del perdón de pecados hacia los gentiles es algo que Dios estableció porque su Hijo, hermano, no vino solamente a morir por un pueblo, sino por el mundo entero. Vino a escoger a un pueblo y después nos adjunta a nosotros, pero el perdón de pecados tiene que ver con que tú y yo podamos creer en lo que un Cordero perfecto, llevado a la muerte, tuvo que vivir para podernos heredar. ¿Estás aquí? ¿Recuerdas al hijo pródigo? ¿Qué dijo? Dame, ¿no? Dame lo que me toca, ¿no? Eso era una declaración de muerte. O sea, decirle al papá, pues es como si estuvieras muerto. Eso es de lo que él se arrepiente, hermano. Él no se arrepiente de gastarse el dinero. Él se arrepiente de la ofensa de haber declarado a su padre muerto. ¿Por qué? Porque él no podía tener esa herencia al menos que él estuviera muerto. Lo acabamos de leer. Bueno, Cristo no se hizo así. No dijo, bueno, estamos peleados y ya ahí queda. No, él realmente murió. Sabemos que resucitó. Así que tú y yo tenemos que entender que cuando hablamos del Cordero, hablamos de alguien que por ley tuvo que morir. No había otra forma. Desde aquí lo perdono por mis palabras, no. Tienes que morir, porque al morir puedes heredar. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche, porque es necesario que oremos y que podamos entender, hermano, aleluya, que hoy tenemos una herencia por medio de un sacrificio. Hay cosas muy interesantes cuando hablamos del Cordero. Ya lo hablamos cuando también hablamos de Cordero, Pastor y León. Pero, mire, hermano, cuando Cristo adopta esta figura de Cordero, cuando Cristo, hermano, decide venir a la tierra y sabe que tiene que ir a la cruz como un cordero que va al matadero sin abrir su boca, no sé para cuántos de nosotros podría ser difícil que te hagan algo y no exclamar ni una palabra. No sé para cuántos de nosotros sería difícil que alguien te haga algo y guardar tu corazón. No sé qué tan difícil sería para nosotros, hermano, tomar 33 años de nuestras vidas y vivirlo sin pecado. No sé qué tan difícil sería para nosotros, hermano, irte al desierto y ayunar 40 días y escoger, y entre los que escoges traer al que te va a entregar. No sé qué tan difícil puede ser para nosotros decir, yo hubiera ido a la cruz. No, Cristo, yo hubiera ido. Porque el acto de Cristo fue voluntario. El acto de los malhechores a su lado no fue voluntario. ¿Estás aquí? Yo creo, hermano, y creo que tú puedes verlo también. Las personas que están en la cárcel, nadie está por su voluntad. Aunque hayan hecho algo malo, los agarran y los meten. Cristo fue ahí por su voluntad, por amor a nosotros. Cristo fue ahí, hermano, viviendo de la manera más perfecta que se puede vivir, solamente con un propósito: heredarte, heredarme, heredarnos la vida eterna. Y la vida eterna no viene si no hay perdón de pecados. Cierra un momento tus ojos y medita un momento esta noche, hermano. Medita un momento. Yo hubiera ido por mi voluntad a la cruz.
yo no hubiera dicho nada. Es que es bien interesante, muy interesante, hermano, entender que un inocente guardó su corazón, que un inocente tomó la culpa, que alguien, el que menos lo merecía, vivió como si lo mereciera. Aceptó los clavos como si los mereciera. Pensando en algo, pensando en nosotros, pensando en usted, pensando en ti, hermano. Con una intención, morir para heredar. Con una intención, ir a donde tú y yo no queríamos ir. Hacer lo que tú y yo no queremos hacer. Él lo hizo por nosotros. Él fue ahí para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos profundamente, para deshacer toda mancha que ha generado el pecado por medio de su sangre derramada. Yo quiero invitarte esta noche al altar para venir y darle gracias al Señor. Escucha bien. Quiero invitarte al altar para que tú vengas y le puedas dar gracias a Dios por la vida de su Hijo. Y le puedas dar gracias a Dios, al Padre, por haber enviado a su Hijo. Y le puedas dar gracias al Hijo por haber ido en tu lugar. Y le puedas dar gracias al Hijo por haber derramado su sangre en lugar de la nuestra. Y para poder darle gracias por aquello que Dios ponga en tu corazón cuando hablamos del Cordero que murió en nuestro lugar. Porque muy pocas veces venimos al altar para agradecer. Muy pocas veces, hermano, nos tomamos un tiempo solamente para agradecer. Y agradecer infinitamente, porque sin Él, yo estoy seguro que sin Él no tendríamos nada de lo que hoy tenemos, hermano. Así que mientras cantamos una alabanza al Señor, lo adoramos, y tú puedes estar convencido en tu corazón de venir y darle gracias, entonces ese lugar es para ti en el altar, porque Dios está esperando un pueblo que reconozca y agradezca que Él ha sido bueno y misericordioso al haber enviado a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Aleluya, el altar queda abierto mientras alabamos al Señor.